porque tenemos una conferencia con la cual estamos haciendo una despedida, una fiesta también, a esta exposición que ha sido de largo aliento y que ha tenido tanto éxito en el museo, Rodrigo Pimentel, Transmutaciones. Para esta tarde, en la conferencia titulada Rodrigo Pimentel, de la abstracción a la figuración, contaremos con la presencia, la conferencia estará a cargo pues de la maestra Renata Blaisten González y del maestro Antonio Espinosa. Me voy a permitir leer una síntesis curricular de ambos maestros antes de cederles la palabra. La maestra Renata es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana y maestra en Estudios de Arte por la misma institución. Es directora de los fondos documentales y artísticos que alberga la colección Andrés Blaisten. Entre ellos se encuentra la misma colección, el Fondo Francisco Díaz de León, Fondo Agustín Lazo, Fondo Alfonso X Peña, Fondo Carlos Orozco Romero, Fondo Angelina Belov y el acervo del fotógrafo italiano Francesco Chapelli. Es curadora, asesora y colaboradora en diferentes exposiciones, tanto en México como en el extranjero, como Francisco Díaz de León, el Marqués de las Polainas, María Izquierdo en la colección de Andrés Blaisten, Mexican Modern Painting from the Andrés Blaisten Collection, Into the Night, Cabarets and Clubs in Modern Art, Transmutaciones, Rodrigo Pimentel, entre otros. La maestra ha escrito textos para libros y catálogos de arte mexicano. Además, ha participado como conferencista en varias ocasiones, abordando, entre otros, temas relacionados con el arte moderno de México y el coleccionismo. Bienvenida, maestra. También nos acompaña esta tarde el maestro Antonio Espinosa, quien es historiador, crítico de arte, curador y periodista cultural. Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro también por esta máxima casa de estudios. Ha publicado artículos y ensayos en diversos periódicos y revistas, como La Jornada Semanal, Dominical, El Búho, Sábado, Frontal y Postdata, Confabulario, La Nave, El Heraldo del Estado de México, Art Nexus, Cambio, entre muchos otros. El maestro trabajó en el Departamento de Curaduría del Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, antiguo Palacio del Arzobispado. Fue además coordinador de difusión del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Fue editor de Discurso Visual, revista electrónica del CENIDIA, y además ha sido jurado en diversos concursos de artes plásticas a nivel nacional. Con regularidad organiza exposiciones, escribe textos para catálogos, dicta conferencias, certifica y evalúa obras de arte. Actualmente está curando la exposición Surrealismo Centenario, Arte y Psique, que se presentará en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario durante los meses de septiembre y octubre. Sean todos bienvenidos. Gracias, maestros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir esta tarde lluviosa. Y bueno, miren, esta presentación, esta conferencia, la intención es hablar de todo lo demás que no está en la exposición. Ya en las ocasiones anteriores hemos hablado sobre la exposición y sobre el catálogo. Entonces, en esta ocasión, para que se queden con ganas de más, les estamos presentando todo lo que no pudo entrar en la exposición por diferentes cuestiones, ¿no? O por tema, o por periodo, o porque no fueron los temas fundamentales en los que trabajó, pero también fueron importantes en su producción. Entonces, pues bueno, bienvenidos y le voy a dar la palabra al maestro Antonio Espinosa. Bueno, gracias, buenas tardes por estar aquí en este evento para celebrar a nuestro querido Rodrigo. Y bueno, ya lo dijo Renata, nos dividimos la conferencia. En mi caso voy a hablar de
de Pimentel abstracto, porque aunque ustedes no lo crean, Rodrigo Pimentel tuvo una etapa abstracta de muy alto nivel, ¿sí? Yo titulé a mi presentación Rodrigo Pimentel, una aventura en la abstracción. Y voy a empezar definiendo lo que fue el informalismo europeo, que luego llegó a México y que influyó en muchos artistas mexicanos, entre ellos a Rodrigo Pimentel. Bueno, el término informalismo surgió en 1951 a raíz de la exposición Significantes de lo Informal, organizada por Michel Tapié y que se presentó en la Galería Paul Paquety de París. En la exposición, en la que participaron artistas como Jean Dubuffet, Jean Fautrier y Henri Michaud, entre otros, Tapié reivindicaba la existencia de una pintura nueva. El crítico francés utilizó el término informal para definir cierto tipo de pintura que excluía todo lo imitativo y daba total protagonismo a los medios pictóricos. Una pintura que prescindiera de la forma como factor central y que solo valorara la espontaneidad total del proceso creativo. En otra de las exposiciones que organizó, Un arte distinto, presentada también en la Galería Paul Paquety en 1952, fue más allá y concibió lo informal en un sentido más amplio, basado en una red de conexiones e intercambios con correspondencias entre el expresionismo abstracto norteamericano y el informalismo europeo. En el caso del expresionismo abstracto norteamericano, participaron en la exposición Jackson Pollock, Sam Francis y Mark Tobey, los dos primeros pertenecientes a la Escuela de Nueva York y el tercero exponente de la pintura contemplativa de la Escuela del Pacífico. En cuanto al informalismo europeo, la diversidad de opciones era mayor. Los pintores matéricos Jean Dubuffet y Jean Fautrier, los pintores gestuales Jean-Paul Riopel y Pierre Soulages, y los abstractos líricos Hans Hartung, George Mathieu y Waltz. En la exposición también participaron Karel Appel, integrante del grupo Cobra, Victor Brauner, Etienne Martin, Marino Marini, Roberto Mata, Henri Michaud, Alfonso Osorio, Germain Richter, Mario Cironi, Graham Sutherland y Raúl Ubach. Así tenemos que el informalismo históricamente es una pintura basada en la forma irregular, la indeterminación y el azar, y engloba las modalidades de pintura caligráfica, pintura gestual, pintura matérica y pintura sígnica. Ahí está la referencia, Ana María Walsh, la crítica historiadora española. Aquí les traigo algunos ejemplos de lo que fue el informalismo internacional. ¿Sí? De un lado está Jean Dubuffet y del otro está Karel Appel. Ustedes se preguntarán, bueno, estos cuadros son figurativos, sí. Lo que sucede es que dentro de la definición y en la concepción original de Michel Tapié, esto entraba dentro de lo informal. Hoy a la distancia vemos estas obras y pues estaremos de acuerdo en que no son obras que puedan entrar dentro de lo informal. Son obras figurativas de los años 50, cuando vino esta gran revolución en la pintura, que consistió en violentar a la figura, y en la cual por supuesto fue un maestro Jean Dubuffet, al igual que Karel Appel y otros integrantes del grupo Cobra, como Pierre Lechinsky, en fin, y bueno, no digamos Francis Bacon y otros maestros más. Pero bueno, los traje porque venían a cuento dentro de la concepción original del crítico francés. Aquí ya no hay problema. Es Joseph Guinovar de este lado y Jean Fautrier del otro. Sam Francis de un lado y Mark Tobey del otro. Y finalmente Anthony Tapies de un lado y Manolo Millares del otro.
Bueno, este movimiento pictórico informalista llegó a México, y a los primeros en los que dejó sentir su influjo fue en los maestros abstractos de la ruptura, ¿sí? Que ya sabemos que son 4, ¿no? Lilia Carrillo, Manuel Felgueres, Fernando García Ponce, Vicente Rojo y Vicente Rojo, todos dentro de la colección de Andrés Blaiste. Ellos fueron los primeros en que se nutrieron, se alimentaron del informalismo internacional. Y por supuesto, ese movimiento pictórico internacional también influyó en pintores de generaciones posteriores, entre ellos pues, la generación a la que perteneció Rodrigo Pimentel, ¿no? De un lado, Froilán Ruiz, Ernesto Guzmán y Rafael Calzado, todos también dentro de la colección Blaiste. ¿Sí? Vámonos con el Rodrigo abstracto. En mi texto para la exposición Rodrigo Pimentel, Transmutaciones, 1945-2022, escribí que la carrera del pintor inició marcada por un dilema: figuración o abstracción. Afincado en la Ciudad de México desde 1964, el joven michoacano ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM en 1966. Ahí, en la antigua Academia de San Carlos, tuvo como maestros a prestigiados artistas que todavía se inclinaban por la clásica enseñanza de tipo académico: Santos Balmori, Celia Calderón, Fernando Castro Pacheco, Manuel Herrera Cartaya, Francisco Moreno Capdevila, Luis Nishizawa, Armando Parellón y Antonio Rodríguez Luna, entre otros. Ese mismo año visitó la exposición Confrontación 66, que se presentó en el Palacio de Bellas Artes, donde vio por primera vez la obra de los jóvenes artistas que años atrás se habían rebelado contra el viejo nacionalismo artístico representado por la Escuela Mexicana y el muralismo. El joven estudiante conoció entonces la obra de los miembros de la llamada generación de la ruptura: Lilia Carrillo, José Luis Cuevas, Manuel Felgueres, Fernando García Ponce, Vicente Rojo y Roger von Gunthen, entre otros. Figuración o abstracción. Tal fue el dilema que enfrentó Rodrigo Pimentel en los inicios de su carrera. De un lado, los cuadros que producía en la Academia de San Carlos eran figurativos, de acuerdo a las enseñanzas de sus maestros. Del otro, su interés en la obra de Lilia Carrillo, Manuel Felgueres, Fernando García Ponce y Vicente Rojo le impulsaban a experimentar con la abstracción. Por supuesto, aquí habría que ampliar el comentario y decir que con el tiempo Rodrigo fue evolucionando y viendo más y más arte, y lógicamente se dejó influenciar por el informalismo internacional. Finalmente la balanza se inclinó por la pintura no representativa y Pimentel se convirtió en un pintor abstracto. Durante la década de los 70, en pleno boom de la pintura abstracta, Pimentel se sumó a la aventura de crear una pintura de invención pura. Yo así defino a la pintura abstracta. Al no haber objetos que sean referentes de la realidad, al artista no le queda más que mostrar toda su capacidad creativa y su imaginación para crear algo de la nada. Nutriéndose de los abstractos de la ruptura y de los abstractos internacionales, realizó obras de gran solidez que revelan su sensibilidad como artista y su preocupación por los problemas medioambientales, de los que se hablaba muy poco en aquella época, una época marcada por el autoritarismo, el régimen priista en su apogeo, y sin reparar en la gravedad del asunto. La época abstracto informal de Rodrigo Pimentel ocupa un lugar de honor en la historia de la pintura mexicana no representativa. Los cuadros abstractos que produjo desde fines de los años 60, durante los años 70 y todavía a principios de los 80, son espléndidos, técnicamente impecables, de una factura matérica
que nos recuerda a Guinovar, Millares y Tapies. Aquí también habría que ampliar el comentario, porque no solamente se quedó en la pintura matérica Rodrigo, va más allá, como vamos a ver en unos minutos. Lo más interesante de esos cuadros es que revela la preocupación de Pimentel por el medio ambiente y el deterioro de la naturaleza. Son cuadros que forman parte de una abundante producción pictórica que marcó una época en la historia del arte nacional y que tuvo su punto climático en una exposición memorable, El informalismo en México, realizada en 1980 en el Palacio de Minería, bajo la curaduría de Armando Torres Michúa. La muestra incluyó obras abstractas de numerosos pintores de distintas generaciones. Pimentel participó como uno de los jóvenes informalistas más destacados. Vámonos con la obra, vamos con la obra de Rodrigo, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, Rodrigo pintó cubista, ¿sí? En el año 71 pintó este cuadro. Yo no conocía la verdad este cuadro. Andrés Blaisen me hizo el favor de prestármelo para una exposición que organicé el año pasado en un espacio en Tenango de Lara, en el Estado de México, una exposición con motivo de los 50 años de la muerte de Picasso, una exposición homenaje a Picasso. Y bueno, tuvo Andrés a bien prestarme este cuadro. Yo estaba muy interesado, no conocía el cuadro. Entonces, cuando hicimos el montaje allá en Tenango, el primer cuadro que desembalamos fue me puse a analizarlo, y pues quedé, pero pues muy complacido, ¿no? Porque reúne todos los elementos propios del cubismo, la superposición esquemática de planos, la fragmentación, a mí me encantó. Y lo que pensé entonces, bueno, año 1971, Rodrigo era muy joven, tenía 26 años, entonces ya tenía la capacidad para pintar cuadros de este nivel, ¿sí? Que en el caso de este cuadro, el cubismo es figurativo, yo creo que también pues, con la orientación de sus maestros, ¿no? En el caso ya de la abstracción, ahí sí no creo que tanto, sería algo a discutir, pero bueno, quise empezar con este cuadro que a mí en lo personal me encanta. Ya hablamos del informal, que es el lenguaje que distinguió a Rodrigo como pintor abstracto, pero también en un momento hizo abstracción geométrica. Fíjense qué interesante. Y no fue un guiño solamente, ¿no? Podemos interpretarlos como experimentos, como ejercicios plásticos, pero bueno, con toda la seriedad, porque él siempre tomó en serio la pintura, ¿no? Abstracción, Rodrigo como abstracto geométrico, con unos ejemplos nada más, pero muy, muy interesantes. Y a partir de esto empezó en el año 70 a hacer toda una serie sobre el círculo, que es muy interesante. Fueron varias, son varios los cuadros que pintó con el tema del círculo. Algo muy interesante porque, bueno, el círculo ya sabemos que es una figura geométrica, pero muchas veces dentro del círculo o a su alrededor incluye elementos más bien informales, algo que llama mucho la atención. No fue un cuadro que hiciera así en algún momento, los fue haciendo intermitentemente, lo retomaba pues, de toda aquella década, ¿no? Es del 70, es del 74, es del 75, igual del 75 y del 78. Ese cuadro es importante porque yo creo que es el primer experimento ya en la mente de Rodrigo con la idea de empezar a pintar informal. El cuadro, hay que decirlo, no es un gran cuadro, ¿no? Es más bien como un experimento. El cuadro ya se dieron cuenta, más bien de pequeño formato, pero lo interesante aquí es que empieza a experimentar con
con el informalismo en un cuadro pues, que yo diría sería como semi-abstracto, algo así, ¿no? Abstracción. Fueron varios, ya vieron ustedes en la introducción que hice sobre el informalismo internacional, que son distintos tipos de informalismo. Bueno, Rodrigo abrevó en este tipo de expresiones informalistas. Este es un tipo de abstracción biomórfica. Este sería un tipo de abstracción orgánica. Esos son paisajes, son 4, y son muy interesantes. Paisajes abstractos, paisaje de California, paisaje, abstracción y paisaje azul. Otro tipo de informalismo en Rodrigo. Rodrigo como abstracto lírico, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues se parece a Lidia Carrillo y bueno, a algunos otros informalistas internacionales como Hans Hartung, etc. Algo que por supuesto es muy válido. Pero bueno, Rodrigo en algún momento también se metió a la abstracción lírica. En este cuadro, que es un óleo, y en estas 3 acuarelas maravillosas. 1, 2 y 3. Otro tipo de abstracción, todavía aquí con una referencia figurativa evidente, ¿no? Un cuarto con sillas, con cuadros colgados, con libros, en fin. Otro cuadro abstracto, pero con una referencia figurativa que viene desde el título, ¿no? Ave abstracción. Yo cuando vi este cuadro hace un par de semanas, inmediatamente me vino a la memoria un maestro venezolano, Alejandro Obregón, que expuso en el Museo de Arte Moderno allá por los años 90. Por alguna razón, porque me vino a la memoria algunos pájaros que trabajó el maestro, que digo, él se mantuvo dentro de la figuración, pero como quiera, me llamó la atención, busqué rápidamente el catálogo de la exposición y sí, vi que podía tener alguna, que se parecía de alguna manera a lo de Rodrigo, aunque el maestro venezolano se mantuvo siempre dentro de la figuración, y aquí Rodrigo es abstracto totalmente, aunque nos da la referencia figurativa, ¿sí? Indicio, una de las cosas que a mí siempre me han encantado mucho en el informalismo es que luego como que lo obligan a uno a soltar su imaginación o así que a imaginarse cosas, ¿no? Alguna referencia figurativa y eso, ¿no? También se presta mucho para el juego, para lo lúdico, ¿no? Que yo lo veo muy bien en este cuadro del año 70, ¿no? Porque, las soluciones son muy informales, pero vemos ahí referencias figurativas, no sé, un par de ojos, aquí una especie como de dientes, no sé, barba y un bigote que anda volando por acá. Digo, cada quien tiene puede interpretarlo como quiera, ¿no? Otro cuadro de Rodrigo con una evidente referencia figurativa, El fin de la lluvia se llama, y bueno, es una serpiente, por supuesto. Esos 2 cuadros son hermanitos y me gustan mucho, tienen las mismas medidas y el mismo título, Distrito Federal. Y esto ya casi para introducirnos a la pintura matérica de Rodrigo, que fue su fuerte, que fue el grueso de su producción en aquella época. Son paisajes industriales y de acuerdo a mi interpretación, bueno, es una crítica, ¿no? a la contaminación que producen las fábricas. Este cuadro es importantísimo porque es el primer cuadro matérico de Rodrigo, es del año 69, y ya desde el título ustedes se dan cuenta por dónde va la cosa, ¿no? Distrito Federal.
va a empezar a hablar de la contaminación. De una vez lo digo, el título de la serie Contaminación o Contaminaciones en plural, me contó Rodrigo en alguna ocasión que se lo puso a Armando Torres Michúa, el crítico y curador. Siempre aludiendo al Distrito Federal y a la problemática ambiental. Atmósfera con lluvia ácida. El descubrimiento de la lluvia ácida fue en el año 63. Y desde entonces empezaron a hacer muchos estudios para ver cómo podía revertirse eso. Se hizo en Estados Unidos, se hizo en Europa, sobre todo en el Reino Unido, porque afectó mucho al Reino Unido la famosa lluvia ácida, pero también porque en el año 56, ustedes seguramente lo saben, murió mucha gente en Londres por el problema de la contaminación. Y bueno, Rodrigo, con esa información, con su sensibilidad como artista, empezó a tocar este tema. En este cuadro también como en este. Más adelante va a retomar también el tema. Sí, seguimos con la pintura matérica de Rodrigo, y les digo, hay una gran riqueza en este tipo de pintura. Pintura matérica, muy texturizada, trabajo casi artesanal, a veces con espátula, en fin. En la parte del medio, en este cuadro, pues algunos elementos hasta gestuales. La información que tenía Rodrigo y que plasmaba ya en su obra en forma muy, muy afortunada. Atmósfera a veces un poco más plano, pero también con todos los elementos propios de ese tipo de obra. Textura, a veces achurados, inclusive algunos acentos, en fin. DF, contaminación. Sigue Rodrigo con esta idea. Todo eso tiene una cocina pictórica, no es nada fácil hacer este tipo de cuadros. Andrés Blasted me decía hace un par de semanas que para hacer estos cuadros Rodrigo ponía el lienzo en el piso a la manera de Pollock. Es algo pues, muy, muy interesante porque Rodrigo no fue action painter, por supuesto que no, fue un pintor informalista. No fue como Pollock un action painter que se desborde emocionalmente sobre la tela. Fue otro tipo de pintor, más controlado, pero bueno, ponía el cuadro en el piso porque seguramente, ponía la tela en el piso porque seguramente le era más fácil trabajar de esa manera. Rothko. Andrés me dijo hace rato, y también hace un par de semanas, te acordarás, Andrés, que me comentaste lo de Rothko, pero está que alguien en algún momento le dijo a Rodrigo que su obra se podía parecer a la de Mark Rothko, el pintor norteamericano, el color field painter norteamericano. Rodrigo no conocía entonces la pintura de Rothko, estamos en los años 70, con el tiempo sí la conoció, y ya cuando hace uno comparaciones, yo la hice para hacer esta presentación, y no son cosas distintas, ¿no? Rothko iba por otro es otro concepto el que manejó Rothko, ¿no? en cuanto a los campos de color, ¿no? A partir de una idea muy de una pintura muy mística, ¿no? Creo que eso es lo que más definió a Rothko. Rodrigo no, Rodrigo va en otro sentido, es otro concepto, y más con la idea de que el arte lleve un mensaje, en este caso, alertar a la gente por el problema de la contaminación, ¿sí? Ángel Exterminador, seguramente se inspiró Rodrigo en la famosa película de Luis Buñuel para pintar este cuadro, ¿no? Pero bueno, sigue dentro de la pintura matérica, igual que Atmósfera Urbana,
en fin. Algo interesante, bueno, todo es interesante en Rodrigo, pero bueno, él viajó mucho. Su primer viaje lo hizo en el año 69 a California, y cada año iba por allá. En los años 70 era a California porque tenía familia por allá, pero luego fue a Nueva York, y luego pues, otros países, no solamente Estados Unidos, Europa. Siempre vio mucho arte Rodrigo, tenía una gran cultura visual. Es algo que yo siempre le admiré mucho, su amplísima cultura visual que lo llevó a hacer este tipo de obras de tan alto nivel. Aquí todavía más interesante, pintura matérica, pero con cuestiones gestuales, caligráficas y hasta sígnicas, yo diría. Aquí retoma en el año 81 el tema de la lluvia ácida. Y bueno, entramos a la década de los 80s y va a venir un cambio en el arte mexicano, concretamente en la pintura, ¿sí? Si después del triunfo de la ruptura y de Confrontación 66 vino un boom de la pintura abstracta que marcó toda la década de los 70, en los años 80 va a venir la venganza de la pintura figurativa, y se va a dar un movimiento en verdad, ¿no? Explosivo, ¿no? El movimiento de la nueva figuración, así se le ha llamado, ¿no? El de mexicanismo, el de expresionismo y distintos tipos de realismos, donde va a haber maestros como Adolfo Patiño, Eloy Tarcisio, Germán Venegas, Marisa Lara, Dulce María Núñez, Rocío Maldonado, etcétera, etcétera. Rodrigo va a retomar en aquella década la figuración, y va a empezar a hacer la obra que más lo distingue, la obra mexicanista que más lo distingue. Pero nos va a dar algunos anuncios de que ya va a retomar la figuración. Yo creo que este cuadro de 81 es como el primer gran anuncio de que voy a retomar la figuración, ¿no? El cuadro se llama La Venta, Tabaco, del 81, y yo lo interpreto como un lagarto que va saliendo de la materia para decirnos, retomo la figuración. Año 81, año 82, peces. Y también aquí ya es un cuadro totalmente figurativo, los peces con la red, en fin. Ya no son alusiones, son referencias ya evidentes, ¿no? del retorno de Rodrigo a la figuración. Y estos tres cuadros siguientes también son muy importantes, ¿sí? Las soluciones, ya lo vieron ustedes, son formales, son informales totalmente, ¿no? Pero hay una figura en medio, una figura humana. Todavía, si ven ustedes el título, pertenece a la serie Contaminación. Y es interesante porque las soluciones son formales, pero ya lo que Rodrigo está diciendo en este tipo de obras es que la figuración ahí se está haciendo presente. Y eso tiene sentido, ¿no? ¿A quién perjudica a fin de cuentas la contaminación? Pues a los seres humanos, ¿no? Y ahí está una figura, ¿sí? Contaminación. Los otros dos ya no, ya son hombres de piedra, ¿sí? Y sigue teniendo sentido. A lo mejor finalmente nuestro destino va a ser eso, ¿no? En un escenario, digamos, catastrofista, convertirnos en hombres de piedra por el problema de la contaminación, que es todavía más terrible que entonces. Hoy hablamos de cambio climático, de efecto invernadero, de deforestación, de estrés hídrico, en fin. Ya estamos en los 80, Rodrigo está haciendo su serie de dioses, su bestiario maravilloso, sus paisajes espléndidos, etcétera, etcétera. El tipo de obra mexicanista por la que va a ser reconocido, pero en algún momento se le va a ocurrir hacer algo sobre el efecto invernadero. ¿Por qué no? Año 2000.
y en el año 2006 un par de cuadros abstractos para recordar un poco su etapa setentera. Y voy a terminar de la siguiente manera con un pasaje de una entrevista que le hice a Rodrigo para un periódico michoacano en el año 2006. Rodrigo tenía entonces 60 años de edad. Platiqué con él en su estudio, comimos juntos, siempre nos la pasamos a todo dar. Luego lo entrevisté, publiqué la entrevista y les leo este pasaje de Rodrigo. Como buena persona de provincia, siempre he valorado mucho lo nacional. Mis maestros me enseñaron a ser nacionalista. Considero que toda mi obra es mexicanista. Cuando expongo en el extranjero, la gente me dice que mi obra tiene un sello muy mexicano. Aunque en alguna ocasión haya pintado abstracto, pintaba lo que pasaba en la Ciudad de México, lo que respiraba, lo que sentía en mi garganta, lo que sentía en mis ojos. Vivía y padecía la problemática de la contaminación en el Distrito Federal, pero mi pintura era mexicana. Me gusta que me digan que mi obra es muy mexicana. Bueno, pues todas las imágenes que les acabo de presentar son obras muy mexicanas de un pintor muy mexicano como fue Rodrigo, y que es más reconocido por su obra figurativa, de la cual nos va a hablar enseguida Renata. Y bueno, con eso termino. Muchísimas gracias. No sé si alguien nos puede ayudar aquí. Creo que ahí está, ¿no? Gracias. Bueno, pues como ya vieron, eso fue los principios de Rodrigo, eso es lo que vio él mientras estaba estudiando y un poco después de salir de estudiar. Estos artistas que estaban en boga en México de la ruptura, lo que buscaban era una objetividad artística visual, o sea, que realmente se mostrara algo diferente a lo de la generación anterior. Recuerden que el arte siempre va en contra de lo que acaba de pasar, ¿no? Entonces, lo que acababa de pasar era todos los muralistas, toda la Escuela Mexicana de Pintura, donde el nacionalismo era lo importante, mostrar a México, buscar una identidad. Todos estos artistas que nos mostró ahorita el maestro Espinosa, es la siguiente generación a eso. Entonces buscaban todo lo contrario, que no se pareciera en nada a eso. Ahí es donde Rodrigo se desarrolló y lo que vio en sus primeros años. A pesar de que sus maestros sí venían con una corriente de segunda generación de la Escuela Mexicana de Pintura, porque eran pues académicos, ¿no? Y estos estaban más en las vanguardias internacionales. Después de esta etapa de abstracción, Rodrigo decidió dejar por completo la abstracción. Bueno, no por completo, porque ya vimos que sí en algunos cuadros regresa, y siempre la abstracción fue un guiño que está en su obra presente, y creo que es fundamental en toda su obra. Lo vamos a ver ahorita en los cuadros. Nunca desapareció del todo, pero sí es importante saber de dónde viene y por qué es esta evolución que tuvo, ¿no? Él deja la abstracción porque considera que la abstracción ya no le da más, ya no puede seguir diciendo lo que él quiere por medio de la abstracción, y por eso regresa a la figuración. Algo que fue fundamental para él siempre es, como lo acaban de decir, México, y desde una forma muy
personal. Él era parte de él y él era parte de México, o sea, eran uno mismo. Y eso se nota en su pintura. Aquí en la exposición vieron que hay una selección de algunos dioses de mexicas de los que él representó. Y aquí yo les voy a mostrar una selección más amplia porque fue un tema realmente en el que insistió mucho. Pero no es nada más con la intención de que vean todos los dioses que representó, sino que ustedes recuerden, tanto los que están en la exposición como los que les voy a mostrar, vean la invención del artista. Tenía realmente una imaginación increíble y van a ver cómo un mismo dios lo representa en diferentes formas, dándole personalidad, regresando al monolito, dándole otra forma diferente. Vamos a ver. No está funcionando. No. Ahí está. Ok. Otro Tlaloc. No sé si recuerdan el que está en la exposición. Es sobre el tsunami. Ese lo hizo cuando fue lo del tsunami. Este es anterior. Un Tlaloc, la figura como tal, y ya se empieza a ver pues toda esta furia, pero no tan extrema como la que está en la exposición. Coatlicue, también la tenemos en la exposición, nada más que ahí en la exposición la tenemos dotada de cuerpo y se arrastra y es en colores tierras, y aquí vemos cómo él se imaginaba cómo fue el monolito. Recordemos que también las ruinas prehispánicas se sabe que tenía colores y que eran muy policromáticas. Entonces es como él se pudo haber imaginado a Coatlicue, y también al mismo tiempo dotándola de esta diosa primigenia, en donde también es parte es la tierra en el día y la noche. Otra vez Coatlicue, pero ahora sí, ella como tierra, la esfera terrestre como tal, ya quitándole el monolito y convirtiéndola en un como monstruo ahí con patas, hasta tiene las piernitas abrazando al globo terrestre. Tezcatlipoca, la exposición abre la exposición con un Tezcatlipoca, el dios de la noche, y aquí vemos una magnífica representación del mismo dios. Fíjense cómo en Rodrigo es muy importante y a lo largo de toda su carrera lo desarrolló mucho. Las garras y los dientes son fundamentales, y a pesar de que muchos de sus cuadros tienen garras y dientes, les da mucha fuerza, pero al mismo tiempo no es friqueante, pues. No tienen la intención de horrorizarte, más bien tienen la intención de impacto, sí, pero en un buen sentido. Quetzalcóatl, recordarán aquí arriba la serpiente roja de fuego, el Quetzalcóatl, y este es el mismo Quetzalcóatl, pero ahora dotado con brazos y se carga a sí mismo. Es muy interesante, ¿no? Como ver las diferentes formas en las que él desarrolló un mismo tema. Otro Quetzalcóatl, vean esta maravilla. Otros colores, mientras el de acá arriba es rojo, el otro se cargaba,
también otra cosa importante, todos estos dioses son de gran formato, así como los que están en la exposición, así son todos estos cuadros, de gran formato. Entonces eso también te da la idea de la importancia que el artista le da al tema. No vas a usar una pelota para algo que no te representa tanto. Era un tema fundamental y en el que insistió porque su capacidad creativa era mucha. Y si se fijan, una no se parece a la otra. Otro Quetzalcóatl. Ya aquí las plumas casi son hojas con un movimiento y en diferentes etapas de su carrera artística. Todos estos son en diferentes momentos de su vida. Xochipilli, el dios de la primavera. También aquí, es muy importante, como siempre hemos dicho, Rodrigo, el color era fundamental. Entonces, vean cómo aquí lo dota de una sutileza, con ese rosa pastelito, todo el cuadro, al dios de la primavera, de la fertilidad, ¿no? Este es Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Entonces también aquí une dos cosas. Por ejemplo, por un lado el concepto de la guerra, con esta lucha entre el felino y la serpiente, el concepto de la guerra. Y atrás también el Zompantli, que también era fundamental en la cultura prehispánica para mostrar los buenos guerreros que eran, las tantas batallas que habían ganado. Pero si se fijan, el jaguar o tigre tiene una pata de ave. Eso es porque Huitzilopochtli era también, es un dios que se le relaciona con los colibríes. Por eso es que tiene la pata de ave. Los colibríes eran los guerreros que habían muerto en la guerra y se les daba, digamos, como la segunda oportunidad, o sea, el premio de ser mensajeros entre el mundo y el inframundo. Este cuadro, por ejemplo, está en un museo de Alemania. Es el dios del maíz. Entonces, también como para que se vea que Rodrigo Pimentel ha cruzado fronteras y está en grandes museos del mundo, ¿no? Tiene muchos coleccionistas en México y en el extranjero. Sobre todo en Estados Unidos fue un lugar fundamental para su carrera. Ahí se me fue Coyosauqui, la Coyosauqui, que es la diosa de la luna, que la descuartizaron, entonces por eso la muestra fragmentada dentro de la luna, ¿no? Los nahuales, que también eran estos seres protectores, pero al mismo tiempo, si se fijan, es como si fuera un monstruo, ya ni parece un animal, es ahí una quimera entre un venado con un jaguar, con una persona. Es muy interesante y vean todo el tiempo cómo está manejando el color, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, ¿de qué color es esta figura? Pues roja, pero vean nada más todas las luces, todas las sombras, está dotado de
miles es que aquí no se ve tan bien en el proyector. Sí, no se ve tan bien, pero tiene unas luces y unas sombras rojas y moradas espectaculares que dan una volumetrialidad a la figura espectacular. Bueno, ahora les voy a platicar un poquito de otras inspiraciones que tuvo fuera de lo mexicano, digamos. Esta serie que les voy a mostrar fue hecha para una exposición que se hizo en el Museo de Arte Moderno con motivo de Mozart. Entonces se llamaba la exposición los artistas se celebran a Mozart. Don Giovanni celebran a Mozart. Entonces, él hizo toda una serie, también son de gran formato, y se nota cómo ya su obra está llena de color y ya también empiezan los grafismos, ¿no? Aquí Mozart como si fuera un letrero de luz, ¿no? Aquí otro de esta misma serie de Mozart y uno más, también. Todos estos fueron para esa exposición en el Museo de Arte Moderno. Con otros que les voy a mostrar, fueron para otra exposición en el Museo de Arte Moderno. Es cuando estaba la doctora Teresa del Conde, que hacía exposiciones con varios artistas contemporáneos, y a él le dijo: quiero que tú trabajes sobre esta pieza de Rubens. Era una exposición en torno a Rubens, y a Rodrigo le dio esta pieza como reto para que trabajara sobre ella. Por supuesto, porque ya Rodrigo estaba con toda esta, como lo que acabamos de ver de Mozart, entonces era como un reto de ponerle una cosa súper figurativa un tema muy cerrado, digamos, en cierta forma, a ver pues cómo lo abordaba. Y vamos a ver cómo lo trabajó de diferentes formas, y todas estas fueron expuestas en el Museo de Arte Moderno. Vean cómo trabaja el color. Está experimentando como un fobista, o sea, en donde los colores, cada figura es de un color diferente, y ya no es colores naturales, por así decirlo, ¿no? La figura del primer plano ya es amarilla con un contraste del manto azul, ¿no? Entonces, mostrando su intensidad en los colores, como siempre le gustó. Otra versión de ese mismo cuadro. Fragmentó la pieza. Es un políptico de varios cuadros, fragmentando toda la escena en pequeños cuadros. Fíjense, por favor, la pincelada. Cómo ya es una descomposición de la pincelada en fragmentos, y ya es una abstracción. Por ejemplo, la de la izquierda, la que está a mi izquierda, es la pierna de una de estas mujeres, pero es ya una abstracción total, ¿no? A mí me recuerda un poco al ejercicio, digamos, que hacía Van Gogh, pero en otra intención, porque Van Gogh
recordamos que él venía de los impresionistas, de que había que descomponer la luz. Es otra intención porque la luz no es lo que descompone, sino que el color, para volverlo más intenso, lo dota de contrastes y armonías para que se vuelva más fuerte la imagen. También hizo toda una serie, y de hecho fue una exposición, en donde hizo estas imágenes espejo, en donde había obras a color y una en blanco y negro. Entonces, para mostrar cómo era un maestro, no nada más del color, sino que también del blanco y negro. Él decía, y no me dejarán mentir sus alumnos, que decía que para ser un gran colorista tenías que ser, primero, saber dominar el blanco y el negro y los grises. Aquí les estoy mostrando inspiraciones en otros artistas. Esta obra la hizo como homenaje a Matisse. Ustedes recordarán, hay un cuadro de Matisse grande en donde son las bañistas, y entonces son las mujeres que están yendo al río a bañarse. Él hizo ¿cómo se llama? La versión en hombres. Entonces, esto también ahorita es muy actual, pero hace 15, 20 años los desnudos masculinos no eran cotidianos. Entonces, también él siempre estaba innovando en su obra, y también lo dota de lo mexicano. Si se fijan, uno de los personajes está agarrando un elote, ¿no? Que pues obviamente en el de Matisse pues no, ni lo imaginamos, ¿verdad? Este también fue un cuadro que estuvo expuesto aquí en el Munal, en la exposición del Hombre al Desnudo, justamente porque pues es una obra pues que fue de pico de lanza, digamos, porque pues no, los desnudos masculinos pues no son comunes. Este es un homenaje a Van Gogh. Fíjense, ni siquiera se parece a Van Gogh, no tiene nada que ver. Es el tema de Van Gogh a la Rodrigo Pimentel. Maravilloso, es un políptico de 4 piezas, y cada uno es un cuadro individual. Él, cuando pintaba así, fragmentado, siempre decía que cada cuadro se tenía que detener por sí solo, sin los otros 3, sin los otros 2, ¿no? Y aquí lo vemos perfectamente. Y sin embargo, los 4 funcionan maravilloso. También la mitología griega fue otro tema que tomó. Aquí podemos ver a Leda y el cisne con una representación muy diferente a la que normalmente se muestra en la historia del arte, en donde pues es Leda así, que está sentadita y llega el cisne y nada más se le recarga así, todo muy pasivamente, y aquí pues es así, fuerza, violencia, poder, ¿no? Ves las garras, ella amarilla, ¿no? El cabello, maravilloso. Me parece una representación increíble, y como las alas de este cisne, como la noche, la están como envolviendo, ¿no? Es también una pieza maravillosa, fundamental. Es Perseo y Medusa. Él como Medusa, él como Perseo. Entonces también fíjense cómo es una autocrítica a él, ¿no? Él es su propio verdugo y nos está petrificando a todos con su obra.
Acuérdense que Medusa, si lo veías a los ojos, te volvías piedra. La migración y los sincretismos culturales. Un poquito hay un guiño en la exposición de este tema, pero es un tema mucho más amplio y son de muy gran formato, de gran formato. Entonces, les voy a mostrar un poquito. Aquí, todo esto también hay que recordar. Muchas veces a Rodrigo lo relacionan con los chicanos, pero es otra la intención con los chicanos. Los chicanos son mexicanos que viven en los Estados Unidos, para empezar, y están todo el tiempo en su obra como luchando contra que no son aceptados al 100% y por eso tienen que recuperar sus raíces. Aquí es más bien como el sincretismo cultural de las dos culturas, ¿no? Y cómo, bueno, así se ha dado la historia. Por un lado, pues el nopal como territorio, luego la cabeza como la representación de la cultura prehispánica, la corona de espinas, la religión católica, y la Virgen de Guadalupe pisando todo lo que está abajo, así como hicieron los españoles que llegaron y pusieron la iglesia encima del templo, igualito. Misma idea, ¿no? El jaguar es la religión, bueno, es la cultura prehispánica. Luego es México, el águila, que es el águila con la serpiente, y la Virgen de Guadalupe encima de todo lo demás. Y en vez de ser los nopales, está pisando la corona de espinas. Entonces, ante todo, el cuadro lo que está diciendo es, ante todo, siempre seremos México. El águila, México alrededor de todas las estrellas, haciendo alusión a Estados Unidos. Esta pieza que hizo sobre la migración, entonces, si se fijan, es como, pues que tiene que pasar de su tierra a el desierto para llegar a Estados Unidos, arropar la cultura estadounidense, su corazón dividido entre México y Estados Unidos. Arriba vemos las estrellas y hasta arriba está Canadá. En estas fechas estaba ocurriendo el Tratado de Libre Comercio, entonces tiene mucho que ver pues también pues lo que estaba pasando en el momento, ¿no? Era toda esta relación México-Estados Unidos, y si se fijan hay unas huellas, son las huellas de Rodrigo cruzando y regresando. Regresan en algún momento a ver a México. Siempre el migrante estará en pistas de volver. Esta también, pero si se fijan ya es otra la estilización de este mismo tema. Las aves del paraíso. Hizo muchísimos pájaros. Este fue un mural que hizo para el restaurante del lago. Estas cotorras muy simpáticas, chorcheando. Otra ave del paraíso. Fíjense también otra vez como un mismo tema, uno tras del otro, es totalmente diferente uno tras del otro. La inventiva del artista. Aquí con personaje, aquí haciendo una alusión política, es la paloma de la paz, atravesada por la flecha de México, porque tiene la bandera.
aquí las aves como simbolismo de la vida, ¿no? El toro está corneando al caballo y las aves están saliendo como la pérdida de la vida. Es muy interesante ver cómo trabajaba tanto el óleo como el wash. Los washes son muy intrínsecos, tienen muchos detalles. Trabajaba muy diferente la obra en papel que la obra en óleo, fíjense. Todas las mini rayitas que hay, y aquí sí se ve mejor, las mini rayitas que hay en cada uno de los grillos, de las figuras de abajo, las flores. También vean cómo todas las formas están totalmente policromadas y no sabes a dónde ver, o sea, hay muchísimos elementos. En cambio, en el óleo era mucho más contundente. Es una cosa que abarca toda la tela. Fíjense. Es mucho más conciso en los óleos, y en el wash los trabaja de diferente manera. Pone mucho más personajes, mucho más historias, por así decirlo. Rodrigo admiraba mucho a Picasso. Entonces, él admiraba cómo hacía los trazos rápidos. Entonces, él también hizo este tipo de obras, y para que ustedes se den cuenta, toda esta herencia de la abstracción se nota aquí, en donde con unas cuantas líneas se entiende perfectamente lo que quiere decir. No necesita más. Fíjense. Y el fondo es nada, o sea, no está integrado a la forma. La forma está encima del color. Esto es para que vean, o sea, el dibujo es libre, ligero, rápido. Justo les digo, esta forma de dibujar de Picasso con libertad le encantaba, y él también la experimentaba, digamos. La influencia del arte urbano y Jean-Michel Basquiat. Basquiat le fascinaba. Y el arte urbano, a lo que me refiero es a los grafitis, al arte. Jean-Michel Basquiat fue un artista que empezó en Nueva York pintando en el metro. Y él fue realmente una influencia para Rodrigo, le parecía maravilloso. Y les voy a mostrar unas obras que nadie se espera de Rodrigo. Miren nada más qué maravilla. Está usando aerosoles. Vean nada más el dibujo con toda la facilidad, rapidez, los grafismos, las señales. O sea, está todo lo de el arte urbano, ¿no? Estos artistas urbanos tienen que hacerlo con toda velocidad, porque pues, si no viene la policía y se los lleva. Entonces, eso es lo interesante de estas obras, ¿no? Que son obras muy rápidas, normalmente hablan de crítica social, y en estas obras Rodrigo sí como que experimenta eso, ¿no? Fiera enjaulada, La guerra y la paz, y en medio está el letrero de frágil, o sea, la línea tan delgada entre la guerra y la paz. Fiera enjaulada, El gato de Rodolfo. Pero vean nada más la rapidez del dibujo, y encima todos estos trazos blancos y de pequeños colores arriba para enfatizar. También el material en los que están hechos son cartón.
Entonces también es eso, ¿no? Son materiales efímeros en cierta forma, ¿no? Y pues bueno, una aclaración que a mí me gustaría hacer, Rodrigo sí abreva de esta generación en donde después de todos estos artistas de lo geométrico y que quieren separarse de todo el nacionalismo, viene una nueva generación en donde se siente perdida de que no encuentran su identidad. Es una cosa muy ajena a ellos. Entonces nace una nueva generación que se le llama neomexicanistas, y muchas veces ahí se le encajona a Rodrigo, y yo creo que sí, esta generación, sí pertenece a esta generación en donde ellos buscan una identidad y referirse a lo conocido, pero su intención es distinta. Los neomexicanistas toman la mexicanidad en una cierta crítica, con una cierta... la tergiversan un poco para volverla un poco kitsch, o un poco o hacer una caricaturización de ese nacionalismo. Y Rodrigo, si tuviéramos que ponerlo a la par de alguien, digamos, yo lo pondría a la par de Toledo, que también pertenece a esta misma generación, pero tiene mucho más cosas en común con Toledo que con estos artistas, porque ellos dos vienen de pueblitos muy chiquitos, y donde la mexicanidad la ven a todo momento, o sea, es parte de ellos, y la toman con mucho respeto. En cambio, los otros son como más folclóricos, se meten más al folclore, y ellos dos son como fieles a sus creencias y a sus orígenes, y lo toman como un orgullo, y eso es lo que pintan. Entonces, si se tuviera que aparentar con alguien, yo más bien creo que Toledo es lo más cercano, pero Rodrigo, como pueden ver, no se parece a nada. Entonces, hay artistas así en la historia del arte. Por ejemplo, Van Gogh viene de una generación de impresionistas que no es un impresionista, no es un postimpresionista, o sea, es ahí una cosa intermedia, porque fue fiel a lo que él creía y como a él le gustaba, y creo que Rodrigo es así. Pero eso solo se ve con el tiempo, porque acaba de morir hace año y medio, y es muy poco tiempo para ver un panorama tan amplio. Eso ya se verá con el tiempo, pero justo yo creo que por eso es que no se parece a nadie más y no se puede encasillar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestros, por su magnífica presentación. Tenemos espacio para preguntas. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rodrigo, así que bueno, una doble razón para disfrutar del artista. Primero que nada, muchas gracias, maestro Antonio, maestra Renata, muy interesantes sus ponencias. Lo primero que yo percibí cuando entré a la exposición fueron los colores y las texturas. Colores muy vivos, muy llamativos, encendidos y vibrantes. También las texturas y la forma de crear estos entramados que pareciera que saltan de las pinturas, con estos quetzalcóatls, tezcatlipocas, también en las manchas del jaguar, ¿no? Es muy evidente. Entonces, yo me dije que quizá la pintura podía leerse a través
sí de los elementos iconográficos, porque es evidente la figuración, pero también a través de los sentidos. Entonces, mi pregunta es, si a él le gustaba lo nacionalista, si se consideraba mexicanista, y si muchas veces también la intención de Rodrigo con la abstracción era aludir también a lo nacional, ¿qué nos estaría queriendo comunicar Rodrigo, quizá de lo nacional, a través de estos colores y a través de estas texturas que tanto apelan a los sentidos? Hola, pues muchas gracias por haber venido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo con todo lo que percibiste en la exposición, y yo creo que lo que nos quiere decir con ese color, o sea, él yo creo que emanaba México. O sea, él decía que él era parte de México y que él no era uno mismo, no se podía separar. Y él, por ejemplo, cuando viajábamos a museos de otros lados del mundo, sí él notaba que, por ejemplo, los artistas mexicanos, no nada más o sea, él o su generación, o sea, en general, el arte mexicano a lo largo de toda la historia del arte, los colores son mucho más vivos que en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Europa o Estados Unidos. Por ejemplo, los que van a la par a la Escuela Mexicana de Pintura en Estados Unidos y en México, los de Estados Unidos son colores más pasteles, más suaves, y en México como que es como súper contundente. Como, él decía, es que lo traemos en la sangre, corre por mis venas. Bueno, gracias. No sé si ya estaban ustedes hace rato que terminé mi presentación, que pasé un pasaje de una entrevista que le hice a Rodrigo para un periódico Michoacán en el año 2006, y bueno, lo dice perfectamente él, ¿no? Yo soy un artista mexicanista, ¿no? Mis maestros me enseñaron a ser nacionalista, y bueno, eso no hay absolutamente ninguna duda. En el caso de su pintura abstracta, que como ya vimos es una pintura de alto nivel, influida por supuesto por el informalismo internacional, es pintura mexicana. Por el hecho de que la hizo un pintor mexicano en México, y bueno, como dijo Octavio Paz, ¿no? A fin de cuentas las influencias, que son perfectamente válidas, pues están ahí, ¿sí? Los artistas, escritores, músicos, en fin, siempre, según Octavio Paz, y tiene toda la razón, adoptan y adaptan influencias de otros países al genio de los pueblos, ¿no? Yo creo que Rodrigo en ese aspecto fue, digamos, un ejemplo, ¿no? Un artista muy mexicano que tuvo la capacidad, por su gran cultura visual, de nutrirse, de alimentarse de influencias externas sin dejar de ser él mismo, siempre. Un pintor mexicano de primerísimo nivel, pienso yo. Por acá tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes, me llamo Cristian. No es pregunta, es más como un halago hacia el autor. En este caso es la primera vez que estoy conociendo la Ciudad de México, entonces es como que me estoy prestando a conocer cosas nuevas, y vi entré cuando justamente estaba hablando de la experiencia, bueno, de cómo él tenía esa imaginación o que intentaba dar esa imaginación para todos, en un cuadro que decía que parecían como unas garras o unos ojos, y pues más que nada como que sí te da esa opción de, mira, yo pinto esto, pero también lo dejo al criterio para que tú veas o tú sientas qué es lo que percibes, ¿no? Ahí fue más como, pues yo vi como pues unos tipos de lentes con un cuervo, una mano sobre el cuervo, ¿no? Entonces es más como un halago hacia, en este caso, al autor, Rodrigo, que pues sí te daba como que esa opción de estoy pintando, estoy sintiendo, pero también estoy dejando que tú como tercero también experimentes y sientas, ¿no? Y te des esa opción de verlo desde tu propio punto de vista y tu propio lado. Y es todo.
Sí, totalmente de acuerdo. Las obras de arte, bueno, se prestan a distintas interpretaciones, y bueno, en el caso de Rodrigo, a propósito del comentario que acaba de hacer, porque viene al caso la vena humorística, porque hay también una vena humorística en Rodrigo, ¿no? Era a veces muy lúdico, y en ese cuadro al que te refieres, pues sí, va en ese sentido, ¿no? Los lentes, los dientes, la barba y los bigotes bailadores, pero también en otras, en alguna de las imágenes que presentaste, Renata, pues también, ¿no? Las patas ahí de la Virgen, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Perdón, dije patas, los pies de la Virgen. Sí, ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Rodrigo fue un autor muy prolífico. Esta exposición que ha sido tan exitosa, bueno, lo hemos platicado, lo platiqué con Andrés, lo he platicado con Renata y con Lorena, que está por allá. Bueno, tiene que ser como un detonante, ¿no? Para hacer más cosas a partir de la obra de Rodrigo, porque yo creo, no solamente porque se lo merece, ¿no? Sino porque su obra, que es tan amplia, se presta para ello, ¿no? Y yo creo que en alguna publicación en el futuro de Rodrigo debe de haber un apartado, a lo mejor no un capítulo, pero es un apartado para hablar de la vena humorística de Rodrigo Pimentel, creo. Yo no es pregunta. Muchas felicidades por sus presentaciones a ambos, más bien es un comentario. Disfrutamos mucho la visión de ambos porque nos dio un recorrido que nosotros no habíamos palpado, porque es un artista muy completo, con todas estas corrientes abstractas, por ejemplo, y con las influencias pues de Basquiat, y no habíamos visto lo del homenaje a Van Gogh, y nos da una impresión mucho más certera de lo que fue Rodrigo, porque nosotros tenemos una exposición, digamos, acotada a una época y a una temática. Entonces fue muy enriquecedor. Gracias. Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Márquez. Tuve algo de amistad con Rodrigo y bueno, siempre opino que fue un buen amigo, pero realmente mi comentario es porque vi otra cualidad que quizá no se mencionó entre sus pinturas. Una de las últimas pinturas que proyectó Renata, creo que de unos chapulines que están ahí, que tienen muchas pequeñas líneas, todo, tiene la característica de que es muy dinámico en la composición, y en otros cuadros también. Hay otros en donde tiene una figura que es nada más, toda la figura es la composición, y eso se diferencia. Y otro que me fijé bastante fue en el que proyectaste de El Nahual. Ahí siento que demuestra Rodrigo cómo va caminando como en paralelo de la mitología prehispánica, o sea que igual, o sea, como dicen ustedes, lo traen en la sangre, entonces como que hay un caminar natural con ese tipo de simbologías, ¿no? Ese es mi comentario básicamente, y pues bueno, disfrutar de algunas imágenes que creo que no conocía yo de sus pinturas. Gracias. Gracias a ti, Arturo. ¿Tenemos espacio para otra pregunta más? Ay, bueno, mi nombre es Leslie. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de entrevistar a algunas personas que salían de la exhibición, y usualmente me enfoqué mucho en que fueran personas jóvenes como de la generación Z. Yo no soy tan grande, tengo 24 años, entonces puedo encabezar un poquito esa parte de la generación. En las partes de la entrevista como resultado, les puedo decir también como comentario que fue un éxito con esas generaciones, les encantó las interpretaciones, hicieron comentarios de no lo conozco, pero salí enamorada, nunca había conocido a un artista que no fuera Diego Rivera y Frida Kahlo, y además cuando les decía que estaban, una de las inspiraciones de Rodrigo Pimentel era Andy Warhol, como que sus cabezas estallaban, porque es que es lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, el mexicanismo, la modernidad, como que está hecho para estas nuevas generaciones, y yo creo que tienen como mucha oportunidad para seguir impulsando el trabajo de Rodrigo Pimentel en estas generaciones, y que su trabajo siga
postergándose más y más y más y más tiempo con ellos porque les encantó. Igual a mí me encantó. Pues muchísimas gracias por hacer esa encuesta y que nos la compartas. Justamente con esto que yo cerré mi presentación, con eso me das la confirmación. Es adelantado a su tiempo. Yo creo que es un artista que nació antes justo para estas generaciones, en donde ya la estimulación visual es mucha y para ser impactados es difícil, y él lo logra. Buenas tardes, gracias, felicidades por la conferencia. Yo hice una serie de anotaciones, pero lo felicito porque considero que sí fue necesario esta conferencia, debido a que todo lo que han presentado ayudó muchísimo a comprender un poco más el ámbito en que se desarrolla Rodrigo, ¿no? Por una parte, por una parte yo pienso que, de acuerdo a lo que ustedes hablaron y lo que pudimos ver, que es un pintor complejo. Complejo porque, como ya lo dijeron, la muestra de su cultura visual, ¿no? Ese sentido sobre cómo maneja la caligrafía, la gestualidad, ¿no? Es como si hiciera proyectar una expresión explosiva del color y sus gestos en las líneas y la forma, ¿no? Es como que como decía José Antonio, se va más allá de la pintura matérica, ¿no? O más allá también de la abstracción geométrica, porque cuando está jugando con la emoción, ¿no? Con esa proyección de las diferentes intereses o proyección de las cosas, con el lirismo, ¿no? Y que es como esa forma como iba viviendo o sintiendo la vida, ¿no? Nos plantea toda una variedad de asuntos que en realidad es la creatividad de su sentir, ¿no? De estar viviendo de la vida, ¿no? Entonces, por eso encontramos mucho que su obra se nota el sentido de lo fantástico en la forma, en el color, ¿no? Y por ahí va precisando el contenido y sus ideas, ¿no? Entonces juega con la fantasía a través de la forma, el color y la línea y el sentido de los gestos de los personajes y figuras, ¿no? Entonces es una infinidad de cosas. Entonces ahí es donde está la complejidad. En ese sentido, felicidades. Gracias. Tenemos una pregunta más por acá. Sí, buenas tardes, soy Oscar López. Primero que nada agradecer a los organizadores de esta exposición. Creo que desde mi punto de vista la mayor expresión que tuvo Rodrigo fue que era una persona muy sensible. Definitivamente lo mostró en su arte, lo mostró en su personalidad, y también una persona muy culta que se alimentaba, que abrevaba, como decía Renata, de diferentes artistas, y sin embargo era un artista muy particular, que, como decían los organizadores, los de la mesa, no se parecía a nadie. Yo creo que su mexicanidad, tal vez, me atrevo a decir, provenía precisamente del lugar en donde nació, que fue Michoacán, que es un lugar maravilloso en donde las montañas, los colores y todo lo que representa esa mexicanidad y la generación a la que perteneció, pues le permitió hacer una manifestación de su arte de manera extraordinaria. Yo celebro fundamentalmente esa sensibilidad de artistas como Rodrigo, que le dan a varias generaciones la oportunidad de admirar
y de sentir una obra muy personal, muy auténtica y sobre todo muy sensible. Pues nuevamente felicidades a todos y es un gusto estar aquí en este lugar admirando la obra de Rodrigo. ¿Tiene una pregunta más por acá? Muy bien, bueno, pues sin más, pues nuevamente les extendemos una felicitación por esta maravillosa charla que efectivamente nos permitió ampliar los horizontes de lo que en las salas de exposición del Museo Nacional de Arte tenemos y ver a Rodrigo desde otra perspectiva que sí nos resultaba completamente ajena y que fue pues novedosa y que nos sorprendió a todos. Nuevamente también a todos, gracias por su presencia esta tarde en esta conferencia y que además de que nos hayan acompañado, quien no ha visitado la exposición, los invitamos a que acudan, quien ya la vio, creo que tras esta charla, verla nuevamente, creo que vamos a ir con otros ojos. Entonces es la invitación para todos de volver a ver la exposición, hacer extensiva a quienes no han venido, familiares, amigos, y recordar que la vamos a tener en nuestras salas hasta el último domingo de mayo. Por tanto, todavía es una muy buena oportunidad para conocer a este gran artista que ha revestido de color el mural. Muchas gracias.